Buenos días a todos. Finalmente me decidí por grabarles la clase, ya que hacerla en vivo o escribir un apunte me lleva más tiempo. Eh, bueno, en principio hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar el ADC de, de los ABR. El ADC es un dispositivo que tiene el ABR que permite convertir una señal analógica a digital. Es muy común en los microcontroladores y se utiliza muchísimo para la adquisición de datos del mundo exterior. Hoy vamos a ver varias cosas, pero relacionado con el programa, les dejé dos transparencias de repaso sobre memorias, porque las memorias son importantes. Cada vez que uno chequea la arquitectura de un microcontrolador y ve varios tipos de memoria, uno tiene que recordar qué características tiene cada una. Así que ahora vamos a ver un par de slides. Uno tiene preguntitas que sirven de repaso. Vamos a ver sobre entrada-salida de bajo nivel, el ADC en este caso, y cómo se lo programa. Un tema también que vamos a tener que ver, que nos sirve muchísimo en la adquisición de datos, son las resistencias puestas en serie que nos proveen un divisor de voltaje. Ahora vamos a ver unas formulitas. Les pido por favor que, yo sé que el video lo pueden ver 5 millones de veces y no hace falta tomar apuntes, pero algunos detalles creo que son útiles tenerlos escritos en un papel todos juntitos, más que tener que ir al video 100 veces. Así que el que agarra papel y lápiz puede servir. Si esto lo podemos centrar un poquito más. Tiki, tiki. Ahí se ve mejor, tal vez. Bien. Bueno, acá están los tipos de memorias más utilizados. Las PROM y las EPROM ya no se utilizan, pero sí la RAM, ROM, la EPROM y la Flash. Están las características y el siguiente slide. Acá está bueno. Estas preguntitas están lindas. Si quieren pueden arrancar con esta. Y si no les sale la respuesta, pueden ir a la anterior. La idea es que cada frase en esta pregunta está describiendo un tipo o alguna característica de un tipo de memoria, que es única en ese tipo de memoria. Ustedes tienen que tratar de relacionar la frase con algún tipo de memoria de las que menciona ahí arriba. Si está hablando de la RAM, la ROM, la PROM, la EPROM, la EEPROM o la Flash. Bueno, la adquisición de datos. Este tema realmente yo creo que es uno de los más interesantes y entretenidos de hacer, porque permite trabajar lo que son las magnitudes físicas y todas las señales que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos hacer cada vez que dicen, bueno, esto estaría bueno procesarlo con una computadora? No sé, cualquier tipo de señal que viaje sobre el mundo que nos rodea, tal vez puede ser percibida por nosotros. Por ejemplo, nosotros podemos ver, pero en realidad la señal es la luz que rebota en un objeto. Es decir, que lo que nuestro ojo está percibiendo es simplemente la luz, la intensidad y color de luz que rebota en un objeto. Por lo tanto, la señal es luz. Cuando estamos oyendo sonidos,
La señal viaja por el aire y es una onda, es una perturbación en el aire que tiene una cierta frecuencia y nuestro oído la puede captar, pero son señales físicas. Todas estas señales en el mundo físico tienen una variación continua. Esto de variación continua es un término ya matemático. Quiere decir que si nosotros queremos darle un valorcito en un momento particular, ese valor puede tener infinitos. Ese valor puede llegar a tomar de un rango particular infinitos valores. Depende del momento exacto en que se toma la señal, pero supónganse que yo digo, bueno, en un segundo, la señal del sonido en un segundo. Bueno, yo podría decir, bueno, puedo tomar 10 valores en ese segundo de la señal de sonido que llegó, o puedo tomar 5.000 millones de valores, porque hay 5.000 millones de valores en un segundo de la señal del sonido. O puedo tomar infinitos, es decir, que la señal es continua. Lo que se utiliza en ingeniería eléctrica, electrónica y nosotros en computación para poder percibir esas magnitudes de la naturaleza son sensores. El sensor capta la magnitud física, el dispositivo tiene que tener algún mecanismo por la cual sea sensible a la magnitud. Por ejemplo, un sensor de humedad lo que tiene es un mecanismo que al ser mojarse, usualmente ofrece más o menos resistencia de acuerdo a si está más o menos mojado. Entonces es un dispositivo, a veces mecánico, a veces electromecánico, a veces magnético con electromagnético, que permite percibir cierta característica del ambiente. Bueno, lo que hacen los sensores, por la forma en que tratamos de adquirir los datos, es convertir la magnitud física en una señal eléctrica. La mayoría de las veces la convierte en un voltaje. El ejemplo clásico que damos acá, que antes lo utilizábamos, este año vamos a utilizar el sensor de luz, pero un micrófono, por ejemplo, capta el sonido y convierte el sonido en un pequeño voltaje. La salida del sensor es una señal eléctrica cuyos valores están relacionados con la magnitud física que se quiere medir, es decir, que es la señal analógica. Y aquí aparece el término de señal analógica. Recién estábamos hablando de una señal justamente habíamos dicho que son dos parámetros relacionados. Por ejemplo, el sonido es una señal que es un parámetro que es parte de la descripción del sonido. El sonido tiene varias variables, pero podemos tomar una, que es la presión que está ejerciendo el sonido en el aire, y es sobre otra variable, por ejemplo en el tiempo. Por eso es una variación continua. Pero acá aparece el término de señal analógica como una señal continua en el tiempo, que en ingeniería eléctrica y electrónica es usualmente el voltaje, y se le dice analógica justamente porque es análoga a otra señal que se quiere medir, tiene una directa relación. La parte variante de la señal analógica, en este caso el voltaje, para los ingenieros eléctricos y electrónicos, representa otra señal variante en el tiempo, puede ser la luz, por ejemplo. Y bueno, abajo está un ejemplo de la señal analógica de audio. La señal de audio en realidad es un pequeño voltaje. Por ejemplo, cuando ustedes se ponen los auriculares, es un voltaje que está entre 0 y casi 2 volts, 1,7 creo.
pero en realidad la señal esa de audio está representando el sonido. Bien. Por lo tanto, una señal analógica puede tomar cualquier valor real en un periodo de tiempo, y hay infinitos valores en un periodo de tiempo de una señal analógica. En cambio, nosotros para poder procesarlas necesitamos una señal digital, la cual toma valores discretos de un conjunto predeterminado, es decir, que la cantidad de muestras de la señal digital es finita en un periodo de tiempo, no es infinita como la de la señal analógica, y además los valores están acotados por su resolución. Entonces también tenemos una cantidad finita de valores en la señal digital, cuando una señal analógica en cambio puede tomar infinitos valores reales. Bien, ¿y cómo hacemos para convertir una señal, algo que está en el ambiente, y nosotros lo queremos procesar con el AVR? Qué buena pregunta. Digo, ahora el otro día cuando salió la noticia de que enviaron el satélite del IPAP, el SAOCOM, tiene un mecanismo por el cual envía unas ondas electromagnéticas, las cuales rebotan y el radar las vuelve a capturar, y con eso, por ejemplo, puede saber la humedad que hay debajo del suelo. Imagínense una señal que envía el satélite, rebota en la Tierra, y por la forma del rebote tienen un sensor o muchos que vuelve a capturar la señal que rebotó y logran saber qué humedad hay en el suelo. Ese es un sensor fantástico. Bien, y entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros tenemos acá, fíjense, en el dibujito están los pasitos de qué sucede, cómo podemos capturar una señal para procesarla con una computadora. Fíjense que primero dice que está la variable física, que puede ser la temperatura, la presión, el movimiento, un flujo de algo. Después dice sensor, transductor y condicionamiento de señal. Esos dos recuadros, amarillo y rojo, es el mecanismo por el cual la señal que está en el ambiente, que tiene cierta magnitud y se comporta de una cierta manera, se convierte en una señal analógica. Es decir, que la señal que está en el ambiente nosotros la convertimos en una señal analógica que termina siendo un voltaje que usualmente es proporcional, tiene directa relación con la magnitud de la variable física que se quiere medir. Por lo tanto, esa señal analógica, que es un voltaje variable con valores continuos, es lo que va a ingresar a lo que dice ahí después arriba, que dice conversor AD, analógico digital. El conversor analógico digital es el dispositivo electrónico que justamente toma la señal analógica, que es un voltaje continuo con infinitos valores, y la convierte en valores digitales, es decir, que ya ahí la discretiza y tenemos una resolución, que es la cantidad de valores diferentes que nos va a devolver el conversor analógico digital, y la frecuencia, cuántos valores por segundo nos va a devolver el conversor. Bien, para que se hagan la imagen completa, sigamos viendo el dibujito. Donde dice sistema físico, esta es la señal que está en el ambiente. Estos dos recuadros amarillo y rosa son lo que vendría a ser el sensor que tiene algún mecanismo mecánico o electromagnético que permite que ante esta señal la perciba de alguna manera y la convierte en una señal analógica, que es una señal eléctrica
que es un voltaje que varía. Este voltaje que varía es el que va a entrar en nuestro ejemplo, en nuestro caso, en nuestra materia, al AVR. Nosotros dentro del AVR tenemos un conversor analógico digital, es decir, que nuestro AVR, nuestro microcontrolador, tiene un periférico que puede tomar una señal analógica de este tipo, de un voltaje variable. Es decir, que el conversor analógico digital va a tomar esta señal y nos la va a devolver de alguna manera digital. Es decir, que termina quedando un valorcito en uno o más registros, que es una representación numérica del voltaje que acaba de convertir. Estos son los pasitos. Es muy interesante. Nosotros, el sensor transductor y el condicionamiento de la señal, todo esto tiene que venir en el sensor. No lo hace el AVR. El AVR, el hardware solamente va a ser la parte de convertir de análogo a digital, y nosotros después vamos a tener que agarrar esos valorcitos, interpretarlos, usarlos, hacer lo que queramos. Y la magnitud física es la magnitud física, no podemos modificar nada. Bien. Casi todos los controladores, los microcontroladores, tienen un conversor analógico a digital. Ojo, el conversor analógico a digital no es tan barato. Ni de incorporar ni de tener muchos. Por lo tanto, ustedes han visto la plaquita ProMini o las Arduino, siempre hay como 6 entradas analógicas, te dice, la placa te dice 6 entradas analógicas, o la ProMini tiene como 8 entradas analógicas. Pero en realidad adentro hay un solo conversor, es decir, que nuestros microcontroladores que estamos usando no tienen 8 conversores analógico a digital, tienen uno solo, y solo puede convertir una sola señal por vez. Por lo tanto, por más que nuestros microcontroladores tengan varias entradas que puedan tomar señales analógicas, solo se puede usar una, solo se puede usar todas, por supuesto, porque tiene un multiplexor. Ahora lo vamos a ver. Y para el que le interese saber cómo hace electrónicamente, bueno, un detalle más. Algunos microcontroladores no tienen directamente conversor analógico y digital. Así que justamente les quería mencionar eso, que no todos, si uno usa un microcontrolador para una solución que es muy barato y no necesita adquirir señales analógicas, puede elegir uno que no tenga la DC y va a ser seguramente más barato. Este microcontrolador, y como varios otros, el mecanismo electrónico que utiliza para convertir la señal analógica a digital es de aproximación sucesiva. El algoritmo de aproximación sucesiva es como una búsqueda binaria, así que si yo les digo búsqueda binaria, ustedes lo van a poder relacionar. Si no fuésemos de computación, no sabría cómo arrancar, pero bueno. Acá hay un ejemplito en el dibujo. Fíjense, este verde que está acá abajo, no sé, esta es la señal de entrada, 4 volt. Y nosotros queremos decirle a la ADC que convierta esta señal de entrada en un valor digital. Entonces, en un momento, el conversor analógico a digital recibe esta señal. Bueno, lo que hace es, a partir de un voltaje de referencia, la circuitería del ADC, a ese voltaje de referencia lo divide en dos. Acá está usando como ejemplo 5 volt. Fíjense que acá dice 2,5. El voltaje de referencia es el voltaje máximo que puede llegar a medir. Entonces, en este caso, este ADC del dibujito acá
tiene un voltaje de referencia máximo de 5. El ADC divide ese voltaje en 2 y tiene un comparador adentro y compara estas dos señales. El comparador es un circuito electrónico. Si estas dos señales, si el voltaje a la mitad de la referencia es más grande que la señal de entrada, pone un 1. O sea que va siendo de a bits, la conversión a la analógica digital va siendo de a bits. Acá está el dibujito del comparador. Va siendo de a bits. Y bueno, en este caso le dio que no, que este, por ejemplo, es más chico, y lo que hace es al resto que le queda lo divide en 2 al voltaje y vuelve a comparar, y este sigue siendo menor, este voltaje, y ahí saca otro bit de resolución. Luego, entre el voltaje de referencia y este, lo divide en 2 y vuelve a comparar. Y sea, este voltaje ahora es más alto, entonces va poniendo un 1 o un 0, depende si este voltaje es más alto que el de entrada. Entonces ahora divide entre este y este voltaje, lo divide en 2 y vuelve a comparar. Y dice, justo este voltaje todavía es más alto, pone un 1 o un 0 en el registro de datos, y así va siendo. Entonces entre este y este lo divide en 2 y así va siendo la conversión, y va obteniendo cada bit del valor digital que corresponde a esta señal. Acá les dejé un link para ir a una animación que tiene Wikipedia, de donde saqué este dibujito de aproximación sucesiva. Conclusión: el conversor analógico digital recibe una señal analógica. En este caso es la señal de entrada, que varía de manera continua en el tiempo. Lo que hace el conversor analógico digital es primero muestrear la señal. Acá la señal está sampleada, muestreada, que es una misma señal analógica, pero en ciertos periodos de tiempo discretos a la señal la deja fija. Es decir, que esto sigue siendo un voltaje, pero lo mantiene por un tiempo. A ese voltaje que en este momento capturó, lo mantiene. ¿Cuánto tiempo lo mantiene? Lo que le lleve al resto de la circuitería convertirlo a digital. Entonces, en este momento lo que hace el conversor analógico digital, la señal original era esta, la punteada, pero en un momento toma un valor y lo deja. Esto sigue siendo un voltaje hasta que el conversor analógico digital logre transformar este valor en un valor digital de cierta resolución. Luego entonces sí toma otro valor de voltaje y lo mantiene mientras este logra convertir esta señal en un valor digital. Y finalmente la salida terminan siendo estos valorcitos digitales. Fíjense que nosotros perdemos mucha información, porque acá hay un montón de valores que no tenemos. De hecho hay infinitos valores entre este punto y este punto, pero bueno, si son muy distantes y la frecuencia es muy amplia, si tomo un valor acá, tomo un valor acá, tomo un valor acá, no sé cómo se comporta bien la señal. Hay que ver exactamente con cuánta frecuencia queremos tomar valores del conversor para capturar la señal. Bien, vayamos ahora al pasito del sensor analógico. Uno de los tipos de transductores que se puede usar más sencillos
son los que ante la magnitud física ofrecen o no resistencia. Es decir, son una resistencia variable a una magnitud física. El sensor de luz que tienen ustedes que tienen que usar no es más que una resistencia variable, que al tener más o menos luz ofrece más o menos resistencia. Y lo que se utiliza es un divisor de tensión. Entonces acá incorporamos otro concepto que tiene que ver más con la electrónica. Un divisor de tensión son resistencias en serie. El más común es colocar dos resistencias. Fíjense en este circuito. Este es el voltaje de entrada y este es la referencia de tierra, GND. Y hay una resistencia 1 y resistencia 2. Si nosotros en el punto del centro, acá son dos resistencias, el dibujito no es tan amigable. Si nosotros en este punto medimos el voltaje de salida no es el mismo de entrada. El voltaje de salida está representado por esta fórmula, que es la sumatoria de todas las resistencias que están en serie en este circuito, y la resistencia que está conectada a tierra. En este caso son dos. Entonces este circuito en realidad es R2, la que está conectada a tierra, sobre la sumatoria de todas las resistencias que estén en serie, y eso nos da un voltaje multiplicado por el voltaje de entrada, y esto nos da un voltaje de salida. Algo muy sencillo de ilustrar con el divisor de tensiones, cuando uno quiere obtener la mitad del voltaje de entrada. Si uno necesita, por alguna referencia o algo particular, necesita obtener la mitad del voltaje. Por ejemplo, yo necesito la mitad de 20. Supónganse que ustedes toman los 5 volt que están usando en la placa Pro Mini y quieren la mitad para alguna cuestión electrónica que necesitan. Lo que pueden hacer simplemente es colocar dos resistencias que sean iguales y tomar la señal en el punto, en el centro, en la unión de las dos resistencias. Porque fíjense la fórmula, si yo tengo dos resistencias iguales, tengo R2 sobre R1 más R2. Si las dos son iguales, yo tengo 2 R2, supónganse. Entonces tengo R2 sobre 2R2, me queda un medio. Por el voltaje, que es 5, me va a quedar 2,5. Entonces acá yo voy a tener 2,5 volt. Esa es una forma sencilla de acordarse esta fórmula. De decir, bueno, ¿cómo era la fórmula de divisor de tensión? Bueno, acuérdense la manera en que pueden obtener la mitad del voltaje de entrada, es simplemente poniendo dos resistencias en serie. Para nosotros poder capturar la cantidad de luz que hay en el ambiente, vamos a usar el sensor que ustedes tienen chiquito, que no es más que una resistencia variable ante la presencia de luz o no luz. Y lo que ustedes van a hacer es colocar este sensor en serie con una resistencia fija del cual conozcan el valor, y entonces este Vout, al ser un divisor de tensión, va a empezar a variar de acuerdo a si hay luz o no hay luz. Se necesitan al menos dos resistencias, por eso está el sensor y una resistencia en serie. Si no hay dos resistencias, no tenemos un punto medio de donde tomar la señal. Si nosotros dejáramos solo este sensor, no tiene sentido, porque si nosotros dejamos solo este y este lo conectamos a 5 volt, y acá es tierra, en este punto es tierra, en este punto es 5 volt, no podemos usar esto solito, necesitamos otra resistencia para generar este divisor de tensión.
Entonces, colocamos una resistencia a la cual conocemos el valor y esta resistencia va a empezar a variar. ¿Cómo sabemos nosotros si hay más luz o menos luz? ¿O qué intensidad de luz hay? Simplemente tomamos este valor, que es un voltaje que va a variar de manera continua, de acuerdo a si hay más o menos luz. Y la fórmula nos la va a dar la de recién, solo que es para dos resistencias. Entonces, si supónganse que ustedes ponen una resistencia 5K, como dice acá, K ohm, y este sensor en algún punto logra obtener este valor de acuerdo a una intensidad de luz, acá van a tener 2,5 volts y acá hay 5. ¿Se entiende? Lo que hay que hacer es tratar de encontrar una resistencia que sea acorde con la cantidad de resistencia que ofrece esta resistencia variable. Como secretito, yo les cuento que usando una resistencia de 10K es el que usé en el video. Lo mejor que pueden llegar a hacer es tratar de encontrar, por ejemplo, ya saben que si tienen una resistencia que sea igual a esta, van a tener la mitad de voltaje. Tal vez se podría poner el sensor en un ambiente con luz intermedia, ni mucha ni poca, ver cuál es la resistencia en ese punto y poner una resistencia similar. Con lo cual, si hay más luz y esto ofrece más resistencia, van a tener un voltaje más chiquito, y si hay menos luz, van a tener menos resistencia y un voltaje más grande. Bueno, y fíjense todas las magnitudes de sensores analógicos que se pueden usar. Hay muchísimos más, obvio, ¿no? Pero podemos medir el nivel de líquidos, alcoholímetro, la corriente, acústico, es decir, sonido, la acidez de algo, la proximidad, cuánto caudal, la aceleración, la velocidad, la temperatura. Bueno, para todos se pueden encontrar resistencias de este estilo. Si la magnitud física es muy compleja, ya hay que usar otra cosa, otra electrónica que haga lo mismo, que devuelva un voltaje variable que corresponda a la magnitud física. Bueno, ustedes en este práctico tienen que hacer un driver para el conversor analógico digital. Este segundo práctico con respecto a drivers tiene que reforzar la metodología que hay que utilizar para desarrollar un driver de una forma ingenieril. En la metodología que vemos acá en la materia es la siguiente, que ya lo hicieron con el serial. Lo primero que hay que hacer es encontrar en la hoja de datos el periférico para el cual quieren desarrollar un driver, y ver en el diagrama de bloque general a qué bus se conecta ese periférico, y ver directamente si el procesador accede a ese bus y a este periférico. Es decir, si ustedes tienen visibilidad de los registros de estado, control y datos del periférico desde instrucciones que se ejecuten en el procesador. Si eso no está, entonces tal vez no puedan acceder directamente a los registros del periférico. Por eso se hace este paso primero. Una vez que ustedes encuentran a qué base está conectado, tienen que ver en la hoja de datos un diagrama de bloques acá está como pasito 2, realizar una lectura del funcionamiento general del dispositivo entrada-salida. Eso claramente hay que hacerlo. Puede ser el paso 1 si quieren. Sería que el paso 1 y el paso 2 podrían ser intercambiables, pero tenemos que saber de qué estamos hablando. En este caso es el ADC, que ahora lo vamos a ver un poquito con más detenimiento, al del ABR. El paso 3, observar el diagrama de bloques del periférico ADC. Es decir, no el diagrama de bloque general de todo el ABR,
sino ya el particular del ADC, para conocer cuáles son todos los registros de entrada-salida que están conectados al bus y que son directamente posibles acceder desde el procesador. Porque de esta manera entonces uno empieza a conocer ya qué registros tiene este periférico y cuáles hay que controlar o leer si es de datos. Obviamente obtener una descripción de cada registro, saber para qué se utiliza cada registro. Y luego los pasitos ya de desarrollo en C. Definir una estructura en C que represente los registros, estado, control y datos. Una estructura que haga overlay, como hicimos con el serial. Es decir, una estructura de datos que la ubicación de cada registro en la estructura tenga directa relación con la ubicación del registro en su dirección de entrada-salida. Crear la rutina de inicialización, esto es muy importante, es poner a los registros de control en un estado que el software sepa exactamente en qué estado está el dispositivo. Luego, escribir una rutina de entrada o salida, depende del periférico. En este caso va a ser una rutina de entrada. Nosotros vamos a utilizar entrada-salida programada. Es decir, que queremos leer un dato desde el periférico de entrada. Y finalmente, escribir una simple aplicación que llame a la inicialización y pueda leer un dato del periférico. La metodología es corta y sencilla, pero siguiendo estos pasos se hace un diseño y un desarrollo de ingeniería para compararles con otras disciplinas que no son las nuestras. Por ejemplo, los ingenieros electrónicos suelen simplemente usar drivers que ya estén dando vuelta o directamente poner una rutina donde colocan todo, la inicialización, en la lectura. No suelen hacer esta metodología de hacer una estructura en C y demás. Generalmente usan las macros para acceder directamente a los registros y lograr leer. Pero esta es una metodología elegante en programación. Bueno, acá yo tengo el diagrama de bloque general, que es lo que ustedes tienen que ver. Fíjense que la ADC está acá. Y sí, está conectada al database. Ustedes ya lo vieron en el práctico 1 o 2, cuando pusieron qué periféricos están conectados al bus. O sea que la CPU tiene acceso al periférico. Características del ADC en AVR. Esto es muy particular de cada microcontrolador. 10 bits de resolución. Es decir, que el ADC en el AVR puede devolver valores digitales entre 0 y 1023 en base 10, porque usa 10 bits de resolución. Bueno, tiene 6 canales multiplexados. Eso significa que tiene 6 entradas. El ADC, el hardware ADC dentro del AVR tiene 6 entradas multiplexadas, es decir que uno puede elegir una a través de un multiplexor para el ADC. El rango de voltaje de entrada puede ser de 0 a VCC, es decir que en este caso si usamos 5 volt para alimentar nuestro AVR, el voltaje, el rango de entrada que puede medir el ADC es entre 0 y 5 volt. Se puede seleccionar un voltaje de referencia interno que es de 1 volt. Tiene dos modos. Uno es que hace una sola conversión de un momento del voltaje de entrada y para. Y hay otro que se queda todo el tiempo convirtiendo, es decir, hace una conversión y luego hace otra conversión y luego hace otra. Es decir que uno tendría que, si usa free running, tendría que estar leyendo continuamente el ADC para saber qué valores va obteniendo. Esto, si uno quiere hacer continuamente, leer datos, es útil. Bueno, también tiene un sistema de interrupciones, si uno quiere utilizarlo. Todavía nosotros no estamos viendo interrupciones, pero es muy útil para no hacer entrada y salida programada. Bien, acá puse unos numeritos
Estos lo van a tener que tener en cuenta porque es importante. Observen lo siguiente. El reloj que estamos usando con nuestro AVR es 16 MHz. Por lo tanto, genera 16 millones de ciclos por segundo. Acá hay otra equivalencia de unidades. En un segundo hay 1.000.000 de nanosegundos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque estos números son los que después hay que usar para el registro de control del ADC. Si leen la descripción del ADC en el AVR, dice que el ADC en el AVR, para funcionar a 10 bits de resolución, tiene que estar, el reloj del ADC tiene que estar en esta frecuencia. Por lo tanto, el ADC tiene un reloj. Y ese reloj tiene directa relación con el reloj general que alimenta a todo al microcontrolador. Y hay que configurarlo y decirle que tiene que estar en esta frecuencia, entre 50 y 200 kHz. Si uno le pone una frecuencia más alta, es decir, más rápida, puede que la conversión no tenga el tiempo suficiente para convertir cada vez que haya que hacer una conversión, y por lo tanto el valor que nos resulte puede ser incorrecto. Ahora vamos a ver cómo definimos este reloj. Tal vez tenemos que ver el diagrama. Les voy a mostrar el diagrama general acá. Este es el diagrama de bloque del ADC, de nuestro ADC. Observen lo siguiente. Acá está el data bus. O sea que este es el bus que nos conecta con el procesador. Uno de los pasos que ustedes tienen que hacer en la metodología de desarrollo de driver es ver qué registros de entrada-salida del periférico. Todo esto es el ADC. Este es como el ADC ampliado, es lo que tiene adentro. Uno de los pasos que ustedes tienen que hacer es ver qué registros están conectados al database. Fíjense que hay tres registros. O sea que estos 3 registros son los que ustedes pueden acceder desde instrucciones, desde su programa, desde el driver. Bueno, más o menos el ADC funciona de la siguiente manera. Acá hay un gran multiplexor que selecciona la entrada, la señal analógica de entrada que uno quiere convertir a digital. Estos que están acá son los pines de salida del AVR. Que estos pines de salidas están en el PCB de la placa Arduino. Son los pines que ustedes tienen exteriores que dicen A0, A1. No sé si se corresponden exactamente con el A0 que tienen etiquetado en la placa con esto. Esto lo tienen que hacer ustedes ya viendo el esquemático. Pero de todas maneras, fíjense que uno puede conectar varias señales analógicas, pero el multiplexor va a seleccionar una sola, ¿no? Para hacer la conversión. Hace la conversión y lo guarda en el registro de datos. Es decir, que ustedes, cada vez que hacen una conversión de analógico a digital, van a leer este registro y acá va a estar el dato digital que representa la señal de entrada. Para saber cuál de todas estas señales van a elegir, fíjense que tiene un sensor de temperatura interno también, el AVR, así que se puede medir la temperatura interna del micro. Para saber cuál señal seleccionar y colocarla acá, fíjense que viene el selector del multiplexor, viene de acá y viene justamente de estos 4 bits de este registro ADMUX, y fíjense que se llama ADC Multiplexer Seleccionador. Entonces ustedes ya se imaginarán que este registro de control tiene unos bits que ustedes colocan acá para saber indicarle cuál de todas estas señales de entrada van a querer convertir a digital. Este registro es de estado y control.
hace varias cosas, pero dentro de las cosas que hace es tomar. Vieron que hablamos de que este ADC utiliza aproximación sucesiva, que es comparar un voltaje con la señal de entrada y decidir si va a ir un 1 o un 0 en cada bit del registro de datos. Bueno, acá está el conversor digital analógico, porque tiene que hacer que la señal de referencia, el voltaje de referencia, hay que dividirlo a la mitad. Y entonces acá logra enviar esa señal de este dibujito que veíamos acá, a ver si lo tengo acá. Vieron que el ADC va haciendo una búsqueda binaria, va partiendo la señal de referencia a la mitad para ver si es más grande o más chica que la señal que está tratando de digitalizar. Esto sucede cuando hace una sola conversión, es decir, para cada bit del valor digital que tiene que sacar para esta señal. Bueno, este es el comparador y esta es la lógica electrónica que tiene el ADC para lograr utilizar este dispositivo que es de digital a analógico y convertir una de estas señales en la mitad y comparar y saber si va un 1 o un 0 en cada bit, en cada conversión. Bien. Tiempos. La primera conversión total en ciclos del reloj del ADC toma 25 ciclos. Es decir, que ustedes cuando realizan la primera lectura del ADC tienen que esperar 25 ciclos de reloj del ADC. Y luego cuando hace unas conversiones normales toma 13 ciclos. El ADC tiene un registro de estado que indica si la conversión terminó o no. Así que esto no tienen que esperar 13 ciclos ustedes, simplemente van a hacer como con el serial. Van a esperar hasta que el ADC indique que ya se hizo la conversión. Pero esto es importante para poder medir después el reloj del ADC. Bueno, la metodología dice que ustedes tienen que ver cuáles son los registros que van a acceder, para qué sirve cada uno, recién lo vimos, les ahorré lectura de la hoja de datos. El registro ADMUX, selector de entrada. Fíjense que acá tiene 4 bits, los menos significativos, MUX 3, MUX 2, MUX 1, MUX 0, son los que seleccionan cuál entrada. Si yo pongo 0000 acá, estoy seleccionando este pin de entrada de la VR. Si yo pongo 0011, 0011, estoy seleccionando este pin de entrada. Entonces esto hay que escribirlo para donde ustedes conecten el sensor de luz, van a tener que indicar acá cuál es la entrada. Estos 3 bits que están acá es para seleccionar el voltaje de referencia. Nosotros vamos a usar AREF o vamos a usar el voltaje interno. El voltaje interno es de 1,1 volt y nuestra señal es tal vez es de 0 a 2,5, depende de la resistencia que pongamos en el divisor de tensión. Si ponemos AREF, podemos conectar AREF a 5 volt. AREF es un pin de la VR que está en la placa ProMini. Podríamos conectar ese pin a 5 volt y decirle en estos 3 bits, en estos 2, perdón, que vamos a usar AREF, o los ponemos en 1.1 para usar el interno. Eso ustedes pueden hacer pruebas después y ver con cuáles obtienen mejores resultados de acuerdo a la resistencia que podamos llegar a usar. Pero acá hay que seleccionar cuál es el voltaje de referencia que va a usar el ADC. Este bit no me acuerdo, a ver si está acá. No, no está, después lo vemos. Este otro registro, el de control y estado. Bueno, el bit 7 es para habilitar el ADC, es decir, para prenderlo.
el bit 6 es para iniciar una sola conversión, y dice lo siguiente: si lo ponemos en 1, arranca y hace una conversión. Si estaba configurado para hacer una sola conversión, esto se va a poner en 0 probablemente. Después leemos bien el bit. Pero en modo free running, escribiendo este bit a 1, inicia la primera conversión y después sigue. Pero bueno, estos dos para aprenderlo y para iniciar una conversión. Bueno, y a ver, estos 3 bits acá, son estos y son los bits del preescalar, y es el factor de división del reloj de entrada. Estos bits determinan el factor de división entre la frecuencia del reloj del sistema y el reloj que entra al ADC. Bien, estos bits son los que ustedes tienen que configurar para que la frecuencia del reloj del ADC no supere los 200 kHz, es decir, las 200.000 veces por segundo. Yo se los explico fácil. Bueno, intento siempre explicarlo fácil, disculpen. Este divisor de factor acá lo pueden pensar de la siguiente manera. El que dice 16, por ejemplo. Si estos 3 bits de este registro están en 1, 0, 0, el factor de división es 16. Y significa que cuando el reloj del sistema general, el que anda a 16 millones de ciclos por segundo, a 16 MHz, hace 16 ciclos, el reloj del ADC hace un ciclo. Esa es la explicación más fácil que les puedo dar. O sea que el factor de división acá puede indicar la cantidad de ciclos del reloj del sistema que pasan hasta que el ADC recibe un tic de reloj. Si estos 3 bits lo ponemos en 1, 1, 0 y empieza a funcionar el sistema y está todo encendido, cuando pasen 64 ciclos del reloj del sistema, el reloj del sistema está fijo, es de 16 MHz. Cuando pasen 64 ciclos, va a suceder un ciclo de reloj del ADC. ¿Por qué es importante estos valorcitos? Por lo siguiente: ustedes tienen que configurar estos 3 bits de manera tal que el ADC reciba a lo sumo 200 kHz de tics por segundo y no más, porque si tiene un reloj más alto, es decir, que recibe más tics, no le va a dar tiempo al conversor a digitalizar cada vez que tenga que digitalizar. Entonces usted tiene que elegir alguna de estas opciones. Observen que yo hice las cuentitas en algún lado, por eso eran las cuentitas acá. Y vuelvo a las cuentitas. Y voy a tener que usar una calculadora. A ver si le logro colocar una calculadora acá. Observen, yo tengo 16 millones de ciclos por segundo. 2, 3, 1, 2, 3. 16 millones de ciclos. Y sé que el máximo permitido para el ADC es 200 kHz, es decir, 200.000 tics por segundo que tiene que recibir. 2, 1, 2, 3. Acá hay 16 millones dividido 200.000. Entonces, cuando pasen 80 ciclos del reloj del sistema de este reloj, puede suceder un clic del ADC. Ustedes,
en la tablita el preescalar que tenían acá, no tienen uno que diga, cuando sucedan 80 ciclos de reloj, que haga un clic. Tienen todos potencias de 2. Tienen lo más cercano es 64 y 128. Si ustedes hacen 64 clics del reloj del sistema cada un ciclo de reloj del ADC, van a obtener más de 200.000 por segundo. Fíjense que si ustedes lo hacen, a ver, ¿qué cuantía tenemos que hacer? 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido 64. Ustedes, si eligen esta opción, el reloj del ADC va a andar a 250 kHz y el máximo es 200. Entonces van a tener que utilizar este preescalar, el de 128. ¿Se entiende? Porque si ustedes usan el siguiente, 1, 2, 3, dividido 128, el reloj del ADC va a funcionar a 125 kHz, que es un valor aceptable dentro del rango, le va a permitir al ADC hacer las conversiones con tiempo. Entonces, para el caso de ustedes, el preescalar que tienen que usar es este. Ojo, ustedes dirán, pero entonces ¿para qué está esto? Bueno, o el reloj del sistema es más lento y pueden usar otras opciones, o el ADC del ABR tiene 10 bits, tiene 10 bits, pero también tiene un modo de 8 bits. Usando un modo de 8 bits puede obtener más un reloj de frecuencia más alta para el ADC. Así que podrían llegar a usar tal vez este, si usan menos resolución que 10 bits. Bueno, este registro es el de datos. Bien, el registro de datos tiene 2 bytes porque es de máximo 10 bits. Tiene este registro, el ADCH y el ADCL. Si usan los 10 bits, van a utilizar los dos. Si usan una resolución de 8 bits, van a utilizar solo la ADCH. Esto lo vamos a ver con la práctica. Algo importante. Primero, no se pueden leer en cualquier orden. Dice, cuando el registro low es leído, el registro de datos del ADC no es actualizado hasta que se lea el registro high. Pero si se lee el registro high, puede empezar una siguiente conversión. Ojo, si está en modo libre, cuando uno lee el registro el hardware puede empezar a pisar la siguiente lectura. Por lo tanto, generalmente hay que leer el registro low primero, antes que el H. Bueno, y las demás transparencias tienen que ver ya con la programación en C. Acá hay un ejemplo de la estructura de datos. Tienen que hacer el init, que es escribir la rutina de inicialización, configurar y dejar el periférico en un estado conocido para el software. Y luego hacer una entrada, una lectura, por ejemplo, de obtener los 10 bits de resolución. Y acá como ejemplo pone como argumento de entrada cuál es el canal que quieren leer, el pin de entrada al cual van a conectar el sensor. Ustedes en la práctica van a intentar controlar ese pequeño sensor de luz. Lo interesante que esto, una vez que se hace una vez, después pueden cambiar el sensor directamente. O sea que el driver es genérico. Ustedes después pueden usar el sensor que quieran. Miden lo que se les antoja siempre y cuando tengan un sensor
que convierta la magnitud física en un voltaje que represente esa magnitud en el tiempo. Y el programita que pueda testear el ADC. Ustedes acá en el programita de ejemplo para la práctica van a tener que, ustedes van a recibir un valor entre 0 y 1023 si usan la resolución de 10 bits. Algo que hacen con ese valor, cómo saben si leyeron algo o no leyeron nada. Una posibilidad es mandarlo al serial y verlo en la PC, pero recuerden que lo que ustedes envían por el serial son valores ASCII, y si ustedes tienen un valor, por ejemplo, si el ADC read devuelve el valor 150, no pueden mandar eso por el serial, porque eso o puede ser una letra o puede no ser nada. Tienen que convertir cada dígito del valor leído en un código ASCII. Si el entero que reciben ustedes acá es 150, tienen que encontrar que el primer dígito es un 1 y mandar el valor ASCII del 1. Después encontrar que el segundo dígito es un 5 y mandar el valor ASCII del 5. Y después encontrar que el dígito ese es un 0 y mandar el valor ASCII del 0. Bueno, preguntas en la clase.